Pues Yo, muchas gracias, Katia, por aceptar hacer esta entrevista para el Centro de la Imagen y para la exposición que de hecho se va a llamar Autorretrato con Conciencia, Mujeres, Género, Feminismos. Y bueno, eh, ya te había explicado un poco de qué se trata, la investigación y la exposición. Entonces, pues me encantaría que empezaras platicándome un poco de cómo fue tu relación con el Consejo Mexicano de Fotografía, en qué año se dio, cómo se dio y que algunas reflexiones generales que tienes al respecto. bueno, pues mi contacto con el Consejo Mexicano de Fotografía se dio cuando Héctor García tuvo una exposición en el Museo de Arte Moderno y me invitaron a participar en una mesa redonda sobre su obra con el maestro Álvarez Bravo y Juan de la Cabada. No recuerdo si había alguien más, pero sí recuerdo que Raquel Tibol fue muy crítica de esa exposición, atacó mucho a Héctor porque no, sus fotografías no estaban del todo bien impresas y demás, pero bueno, Héctor García pues realmente era un fotógrafo de prensa, no tenía pretensiones artísticas y para él pues la fuerza del contenido era más importante que la calidad del negativo. Entonces, al terminar esa mesa redonda, se acercó a mí Pedro Meyer y me invitó al Consejo Mexicano de Fotografía y acepté. Eh, Como ves, pues la invitación fue más en términos, desde luego no fotógrafa, no he sido fotógrafa profesional, alguna vez fui suplente fotógrafa de presidencia, pero realmente nunca me asumí como fotógrafa, sino más bien como teórica de la fotografía, crítica de la fotografía, o sea, más bien la parte eh, discursiva, digamos, sobre la fotografía. Entonces, pues ya como miembro del Consejo Mexicano de Fotografía, me tocó pues curar un par de exposiciones, una que se llamó La foto en el Caballete Ecléctico, creo que esa la hice con José Luis, la hicimos con José Luis Neira, no estoy muy segura, sí creo que sí, en relación al archivo Casa Sola, al que asistimos varios compañeros del consejo, fue muy interesante ese paseo. Y pues a partir de ahí participé en varios eventos del consejo, como fueron coloquios, como fueron una visita a Cuba, exposiciones, ahí sí, en alguna, o sea, sí participé de algún modo como fotógrafa en el Consejo Mexicano de Fotografía, que incluso gané un premio, eh, que fue para mí muy importante porque estando en el consejo, Pedro trajo obra de unos fotógrafos brasileños que ¿cómo era? O sea, con dos proyectores y disolvencias. Y ahí se me ocurrió, ¿qué tal si se le añade sonido y voz? Y hice un trabajo, cuando ya estaba trabajando en la UAM, entonces, que se llama Relato de un niño, sobre un cuento de un escritor húngaro, Joseph Bard. A partir de ese evento que fue muy inspirador, de mostrar fotografías con disolvencias, era una forma hasta muy barata de utilizar la fotografía, eh, o sea, no la foto fija, pero sí la foto fija, pero con un dinamismo que te permite dar y más, digamos, en diversos registros, ¿no? Acústico y verbal. Entonces, gané un premio que me otorgó el INBA el Consejo, y algunas exposiciones que realicé dentro del Consejo, como cuando estuvimos en Cuba, hubo una exposición de fotógrafos mexicanos, ahí presenté una fotonovela, que era una serie como de, no sé, 8 o 10 fotografías, no me acuerdo, en blanco y negro, sobre The Gift of the Maggie, que has de conocer esa historia de O. Henry, ilustrada en fotografía, y pues también algunas exposiciones que hicimos en conjunto
con colegas mujeres del consejo, que se llamó Cancionero. Presentamos en el Museo de la Ciudad y en lo que llamamos Movimiento Arte a las Cantinas, que incluso presentamos la exposición en el Bar León con un performance, estuvo muy divertido. El Bar León de la Colonia Roma, con Patricia Vega, Yolanda Andrade, María Eugenia Chelet, y yo, no sé si alguna semana, quizá esa Escamilla estaba también con nosotros, pero esa fue un poco, fue muy efervescente, digamos, el asunto, pero digamos, desde el punto de vista de creadora, digamos, pero fui más prolífica en relación al consejo, en la publicación de artículos en Uno Más Uno. Fueron no sé cuántos, 20 o 30, no sé qué número de artículos sobre la fotografía, porque realmente me emocionaba muchísimo lo que estaba pasando con la foto, por ese doble lado que tiene por un lado, desde luego, la parte estética, pero por el otro lado que no es fingido, o sea, está la realidad ahí que la puedes capturar y pues realmente fue muy estimulante para mí. También publiqué algunos trabajos algunos artículos, algunos sobre Lourdes Grobet, que se llama La Doble Lucha, que fue sobre mujeres luchadoras, y otro con Graciela Iturbide, y algunos, el boom de la fotografía en la revista American Photographer, algunas cosas así que sí reflejan lo estimulante que fue el consejo y lo apasionada que estaba yo con el tema en esa época de los 70s. ¿Y hasta cuánto duró tu vinculación cercana con el consejo? Hasta los 90s que terminó, que alguna vez se convirtió en el centro de la imagen, ¿o en qué época fue más intensa tu vinculación? Pues mi vinculación fue muy intensa desde este momento que te digo de que se me invita a participar, hasta que de manera radical corto creo que en 1983, por mi condición de mujer. Así que nació mi hijo y entonces todas mis incursiones previas hacia cuestiones artísticas, que era un caos, o sea, sobre todo cuando estaba dedicada a la cuestión de la pintura y pues era un caos mi casa y mis horarios y la comida y todo. Entonces nace mi primer hijo y realmente empecé a dar clases en la universidad un poco antes, pero ahí sí decidí que no me podía dedicar a ese tipo de actividades ir a una junta con el consejo una vez por semana y ya mi vida se cambió de manera radical y pues sabía que como todo mi trabajo en la fotografía era pues como lúdico, no era una cuestión para mantenerme, pues la universidad fue mi fuente de ingresos y entonces en esa línea me dediqué pues más bien a trabajo académico, a hacer investigación y docencia. Entonces ahí corté y prácticamente dejé de ver a todos los compañeros desde entonces, o sea, desde que nació mi primer hijo. Entonces, pues eso fue, no tuve ningún problema particular con los miembros del consejo, simplemente fue cuestión hasta de logística fue por eso que corté y pues de manera irreversible por lo que se ve, porque después ya supe que se disolvió y hubo, como dices, pues ya se volvió en otra cosa en el consejo, en el centro de la imagen y donde supe que lo coordinó nuestra querida Patricia Mendoza, que bueno, también conocí en el consejo, fue una figura muy importante en términos de lo que, el conocimiento que ella tenía de la historia de la fotografía, de su capacidad de gestión, de veras, erudición fotográfica, una mujer
muy generosa, muy vital. O sea, yo la extraño muchísimo porque la quise. Y pues uno de los regalos que yo recibí del consejo fue el conocer a Patricia Mendoza, entre otros, ¿no? Pero también a Elsa, a Yolanda Andrade, a tantos otros que pues hacen la vida bastante más agradable y sobre todo cuando compartes intereses y pasiones. Entonces, pues esa fue la historia un poco de por qué corté con el consejo. ¿Y tienes todavía algunas de esas fotos de la primera etapa? Dices que Sí, expusiste. Ay, sí después me tengo, encantaría verlas. está el The Gift of the Maggie, ya no me acuerdo cómo lo titulé en español, el regalo de Reyes, supongo que así lo titulé. Tengo todavía los originales. Y lo del relato de un niño que fue premiado por el consejo está en mi página de personal page en internet. Ah, y está también otra que olvidé mencionar. Cuando fundamos el no grupo, Ersúa, Real de León, estaba Susana Sierra, varios. El primer evento que presentamos, de hecho, se fundó alrededor de un homenaje a Günter Gerso. Y en ese homenaje, mi intervención, bueno, había muchas cosas. Creo que fue Rubén el que hizo un dibujo de Günter Gerso hecho con un hilo que arranca. Parecía un dibujo, pero a la hora de presentarse, agarró una punta y así nada más lo jaló de manera muy elegante y lo fue desapareciendo. Y luego, pues, los juegos esos increíbles de Melquiades, de puertitas que se abren, esos como artefactos que construía. Y mi intervención ahí fue también fotográfica, podría decirse. Era una obra de Günter Gerso que, curiosamente, la obra de Gerso, creo que no sé si se habrá mencionado alguna vez, pero ahorita que te lo estoy diciendo, creo que tenía una influencia de Lucio Fontana. Cuando hablamos con él, digo, yo no leo mucho sobre arte, te debo de confesar, es posible que algún teórico lo haya encontrado, pero esa cosa de los planos superpuestos y como de rajaduras, entonces sobre eso yo elaboré una animación fotográfica con la ayuda de Jacobo Salé, se dedicaba al cineasta, digamos, fotógrafo de cine, lo hicimos en Super 8, donde donde ese cuadro de Günter Gerso se va distorsionando, bueno, se va transformando así, la tela se va toda, también está en la página, se va torciendo y se va volviendo una concavexidad. ¿Qué es una concavexidad? Fue la obra que yo realicé cuando estaba estudiando en San Carlos, una serie de obras que presenté en varias galerías, museos, el museo en el Carrillo Gil, en varios lugares, en la galería Pecanins, en el museo no me acuerdo el nombre, en Guadalajara, pero esa obra era, pues, digamos, representaba de algún modo la feminidad. Entonces, o el cuerpo femenino, por la cuestión de lo cóncavo y lo convexo. Entonces, por eso ahí está una cierta vinculación interesante que encontré con esas rajaduras en Gerso. Quizás estoy cometiendo así verdaderamente una blasfemia en interpretar de esa manera a Gerso, pero en ese momento se me ocurre que algo tenía que ver con Fontana. Yo sí me inspiré mucho en Fontana, pero Fontana, pues sus lienzos son planos y nada más con bisturí cortaba algunos espacios para dar una dimensión del espacio real. En mi caso de plano era así como ya irme a lo tridimensional, arrugas y una cosa mucho más, digamos, tendiendo a lo escultórico, ¿no?
Entonces eso fue el punto de diferentes versiones, pero como puedes ver, pues bastante inconsistente de mi parte, porque cada cosa es muy distinta. O sea, no busqué nunca tener un estilo personal, sino era un juego. Cada obra es otra exploración, no hay una continuidad que yo sepa o que yo pueda ver, pero será como un pretexto para un juego distinto. Entonces, eso fue lo que pude hacer con la fotografía en ese entonces. Y por lo que describes, son materiales, los tengo que ir a buscar inmediatamente en tu página, pero algunos formaron parte de estas como festivales o muestras audiovisuales que tuvieron en el consejo. No, hubo una convocatoria, creo que fue única, no creo, fue única, que se llamó el audiovisual como medio de expresión creativa. Ujú. Eso fue en 1981, 82, si quieres te digo exacto, pero no me acuerdo acá. Y bueno, entonces llamaron a varios que presentaran proyectos audiovisuales. Hubo varios que presentaron documentales con una voz que narra y foto fija, pero básicamente no era cine, o sea, era algo sobre fotografía, pero audiovisual, con la posibilidad de un aparatito que se llamaba, bueno, le decíamos el grillo, era muy poco exacto, pero te permitía, ¿te acuerdas de los proyectores Hectagraphics de Kodak que usábamos para las clases de historia del arte? Bueno, los conectabas dos y con esos dos, no sé qué, había algo que grababa pulsos, que entonces de esa manera programabas el cambio de un proyector a otro y que además te hacía disolvencias. Entonces a mí me pareció una revolucionario. O sea, ya comparando con lo que se hace hoy, bueno, estamos hablando de 82, no fue tanto tiempo, pero ve nada más de qué manera se transformó. Entonces a mí me fascinó esa posibilidad de jugar con ese tipo de elementos, voz y, por cierto, en ese audiovisual, ahora es un gran actor, Rodrigo Sante, que hizo el papel del niño que hace la narración. Hoy es un gran actor. Y entonces, pues, tan chiquito y qué bien captó todo el sentimiento del niño que está narrando, donde descubre, pues, su sexualidad, donde se expone a la ideología nacionalista, donde se expone hasta al antisemitismo, a la rigidez de la maestra, todo el tipo de cosas que yo adapté, porque el original no era tan así, de este húngaro, pero fue fue uno de lo que se presentó ahí, entre los diversos, hubo, no sé cuántos, tú seguramente vas a encontrar ahí ese evento del audiovisual como medio de expresión creativa y seguramente quedan, todos los trabajos se presentaron ahí. Hubo uno de la UAM, de mis colegas de la UAM, de la carrera de gráfico, hubo varios, pero no sé por qué no se volvió a hacer, porque pues la verdad es que es un medio bastante económico para poder hacer creatividad, o sea, presentar proyectos sin la necesidad de una galería y sin la necesidad de hacer impresiones fuera de las impresiones de las transparencias, ¿no? Y además, en mi caso, se podía manipular las transparencias, se podía como que dibujar sobre ellas. Cuando lo veas vas a ver, entre los temas era justamente la cuestión de Dios, de cómo se le presentan las dudas religiosas al niño. Y fue un buen, estoy contenta de haber podido hacer un trabajo así porque fue muy divertido hacerlo. Y que además se pueda conservar, porque pues de casi toda mi obra resultó efímera, en cambio esa pues ahí todavía está. Mi hijo me ayudó a hacer la transferencia del
de Hectagráfica a digitalizar, lo cual no es nada fácil, pero ahí está. Y pues a ver si lo ves. Yo creo que te va a llamar la atención. Ah, Porque hay sí. pocos trabajos así, de ese tipo. Fíjate que sí está el programa es en abril de 81 en la muestra de audiovisual como medio de expresión creativa, pero no están las obras. Justo pregunté ahí por lo menos en lo que hasta ahora han encontrado del archivo que quedó en el centro de la imagen, no están las transparencias, o sea, el material de esa muestra. No sé por qué, porque justo hay una audiovisual que me interesaba específicamente por el tema que estoy tratando, que se llama autodescubrimiento, que se supone que pone de manifiesto la inconformidad de un grupo de mujeres ante la situación de opresión y enajenación de que son objeto, que casi es de las pocas obras que parecería que tuviera como un discurso muy explícito, podríamos decir, feminista, ¿no? Y no está. Es una obra de Pilar Rodríguez, Leticia Reyes y Ligani Lomelí, pero ni esa obra ni ningún otro encontraron en el material que quedó ahí. Así que, pues sí, voy a ver con interés tu trabajo. Yo, yo creo que puedes localizar a estas personas, porque cada quien se llevó su trabajo, o sea, no nos pidieron que dejáramos una copia, que yo recuerde. Entonces, pues si las localizas, a lo mejor todavía tienen ese material, ¿no? Yo no Sí, las conozco, no había oído hablar de ellas, pero es posible. sí, creo que una de ellas, eh, creo que hay algunos datos. Voy a tratar de ver, ¿no? Pues mira, quisiera también ver si puedes profundizar un poco, ya que el tema que justamente estoy tratando de desempacar o entresacar, qué pasaba en términos de género, de feminismos o de conciencias, digamos, de género diversos en ese momento. Quisiera ver si puedes hablar un poco de eso. Como te decía, me llamaba la atención que siendo el momento paralelo al surgimiento del movimiento feminista, la revista FEM, etcétera. Realmente, aunque el consejo se enfocaba, digamos, a la fotografía como, pues, herramienta social, realmente había muy poco que hablaba de eso explícitamente en lo que yo he encontrado en, en lo escrito, digamos, en el discurso escrito, en los temas abordada en las ponencias del coloquio en ese momento, ¿no? Pero quisiera saber un poco tu percepción, tanto pues, en las conversaciones que se daban, ¿no? En las reuniones del consejo, como en tu participación, cómo veías tú la situación en relación con, pues, la participación de mujeres en el consejo, su conciencia en relación con esos procesos, etcétera. Pues según yo, según lo que yo recuerdo, o sea, de las compañeras del consejo, Patricia Mendoza, Elsa, Yolanda, Julieta Jiménez Cacho, Lourdes Grobet, que estaba y no estaba, creo que Pida Jovanovic. No recuerdo que fuera tema, la verdad, te digo, o sea, estábamos ahí por nuestro interés común en la fotografía y así como feministas, nadie se pronunció como feministas, aunque a nivel particular, en lo personal, sí varias compañeras eh, sí fueron solidarias, bueno, solidarias de algún modo, yo creo que todas podríamos ser, pero más bien algo más que solidarias, activistas del movimiento lésbico gay, sí, como Yolanda y como de alguna menos, pero también es Escamilla. Entonces, no era, ni había interés en hacer a nadie que yo recuerde, se le ocurrió hacer una exposición sobre el tema o discutir nuestra condición de mujer en alguna de las reuniones, no creo. Y creo que, no sé quién sea feminista de ese grupo. Yo no soy feminista,
y no sé, a lo mejor también por eso puedo tener un blind spot y que no veo, que a lo mejor sí hubo algo así que no, puede ser que no sea una buena fuente, pero de lo que yo supe del feminismo cuando estaba estudiando en San Carlos, recuerdo a Mónica que fue a, creo que Los Ángeles, y de pronto Metamorfosis, estuvo con un grupo de feministas y ya su obra de ahí en adelante fue feminista, pero eso no tuvo, ella, digamos, en su trayectoria personal, que tú has estudiado muchísimo, y que yo pues lo supe porque era mi generación en San Carlos, pero dentro del consejo no fue, digamos, Graciela, digamos, mira, está la exposición de, bueno, el interés de Lourdes Grobet por ir a fotografiar a las mujeres de la lucha libre, yo creo que tiene que ver más con su condición de mujer que con una posición feminista, pero habrá que hablar con ella, no sé. Y en mi caso, pues mi obra que te digo que estuve haciendo en San Carlos, que fue también mi obra para mi tesis de licenciatura, fue sobre mi condición de mujer, lo de las concavidades que te mencionaba. Explorar, o sea, dar rienda suelta a eso de las arrugas, que es como tan obsesivo en las mujeres, arrugas en el rostro, arrugas en la ropa, o sea, toda esa cosa con la arruga, que a mí la arruga me parece maravillosa porque la tierra está hecha de arrugas. Entonces, todo eso lo hice en mi condición de mujer. Eh, y, pero no de feminista, yo nunca me he identificado como feminista y te digo que por eso, aunque fui compañera no de generación un poco más joven, de Marta Lamas y en la misma escuela y eso, pero eh, no fui militante de los grupos feministas, entonces pues quizá no tenía yo la atención puesta en ese tipo de temas, digamos, activismo feminista, pero sí, toda mi obra prácticamente está vinculada a mi condición de mujer. Si no considero que eso sea feminista, ¿no? Entonces, pues ese fue varias exposiciones de carácter, o sea, varias obras de carácter donde el centro de la obra es la condición de la mujer, ¿no? ¿Podrías hablarme un poco más de eso en relación con tu obra, tanto fotográfica como no fotográfica, práctica, teórica, artística? ¿Podrías hablar un poco más de eso? Sí, con gusto, pues, a ver, entonces mira, al principio entré a San Carlos, yo había regresado, de hecho, de haber estudiado filosofía en Jerusalén, buscando estudiar artes plásticas en México. Y, y ahí fue donde la obra de Fontana a mí me impactó muchísimo y empecé a explorar las posibilidades de un lienzo embarazado, porque, ¿sabes? Para pintar hay que estirar la tela así en el bastidor, hay que estirar la tela y para que quede toda esa cosa de las arrugas. Y yo decidí, ¿qué pasa si no? O sea, si la dejo como... Entonces eso fue como un lienzo embarazado, o sea, como un poco colgando y entonces resaltando los aspectos estéticos, plásticos de la tela suelta, ¿no? Y eso dio el nombre de Concavidades, fue una serie de o sea, muchísimas obras de ese tipo. No sé, pues la mayoría ya desaparecieron, pero fueron un buen número de obras tridimensionales, cada vez más saliéndose de la pared, ¿no? O sea, empezó con nada más dejar un poco suelto. Esa obra, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llamaba, pero después de eso, Femisha, que era una mujer, o sea, un cuerpo así, lo vas a ver dentro de mi página. Y así una serie de obras que van explorando el espacio eh, desde esa perspectiva. Entonces, ese fue mi
mi desarrollo dentro de la licenciatura fue 75, 76, 77, 78. Y después también, dentro de esa serie, no sé si supiste que hubo una obra que se llamó Parto. Sí supiste, en Ontario, Toronto, en No. la Galería de Ontario. Pues fue un congreso de escultura en la galería en Toronto en 1900, si quieres luego te doy, creo que fue 81. Ay, no sé, soy pésima, déjame prender mi currículum y voy a buscar en qué año fue, no me acuerdo, pero yo llegué con de esos vestidos de San Miguelito, que están bordados aquí bien bonito, y una panza hasta acá, ¿no? O sea, entonces en el evento de inauguración fuimos invitados los que éramos artistas, porque había muchos participantes de oyentes y había artistas y ponentes. En la Galería de Ontario arriba, con un lugar muy bonito de cuadros y con tapetes persas y todo, y estaba yo platicando con Manuel Felgueres, y de pronto como que palidecí, empecé a sudar frío, y entonces me dice Felgueres, oye, ¿qué te pasa? Te veo muy pálida, estás sudando. Le digo, es que me siento mal. Y me fui así como al centro de la galería y me puse como a pujar. Y entonces alguien gritó, is there a doctor in the room? Empezaron a buscar y me querían como sacar porque pues no querían que manchara yo ahí el tapete. Y entonces empecé como, no sé cuánto duró, como un minuto o algo así. Y ya después de pujar me paré y dejé una obra escultórica pequeña que me había puesto en la panza, y fue una obra que pues prácticamente que llamé parto, y fue un parto porque genuinamente sudé, genuinamente palidecí, genuinamente sufrí, genuinamente me dio pánico hacer eso que estaba yo haciendo, porque yo soy una persona muy tímida y no me gustan ese tipo de... Pero fue una idea que se me ocurrió y dije, pues es como cometer un crimen. Y, o sea, lo planeé como cometer un crimen. Salió en el 1+1, comentado. Hubo, a raíz de eso, algunas agresiones de que cómo me atrevo si no avisé, y Marta Palau, por ejemplo, se enojó muchísimo. Pero también estaba Alan Kaproff y vino y me dijo que felicidades, que había sido muy fuerte y que estuvo muy, muy intenso, muy fuerte, y le pareció bien. Entonces, ya seguí platicando con Felgueres como si nada, pero fue yo ya dije, no vuelvo a hacer una cosa así en mi vida porque qué miedo. Pero estoy orgullosa que me atreví a hacerlo porque era un enunciado en función de mujer. O sea, hacer una obra a veces es así tan intenso, o como puede ser dar a luz a un hijo. Entonces siempre ha estado mi condición de mujer presente en esa relación, al grado de que cuando nacen mis hijos, mi condición de mujer me dijo, hasta aquí, no sigues produciendo más obra. Entonces sí fue muy, muy fuerte ese trabajo. Y ¿qué más te puedo decir sobre la cuestión? Bueno, pues sí, sobre la cuestión del... Luego hubo otro trabajo que se llamó Parto Solar 5, para que veas qué obsesiva yo. Porque yo hice el guión fuimos parte de un grupo que se llamó Yolteotl, coordinado por Susana Dulcin. Presentamos en el primer salón de experimentación una instalación con videos, que también ahí está un poco ese juego, con Raúl Canfer y Jorge Pérez Grobas y Ángeles Marín. Hicimos una interpretación actualizada
políticamente crítica del mito de los 5 soles, crítica de la política del momento, ¿no? Y le pusimos parto solar 5 porque era como el mito de los 5 soles, o sea, los 4 soles y el nacimiento del quinto sol, que es donde estamos ahora. Entonces, no sé si tengas información sobre eso, pero eran como 4 ambientaciones con una céntrica, que era la figura de el Olin visto digamos, desde abajo, ¿no? Con cada uno de los colores simbólicos, rojo, amarillo, azul, verde. Lo estudiamos bastante en cuanto a la simbología que tenía eso para el mito azteca, y también Martín Lavalle fue quien actuó como Quetzalcóatl. Fuimos hasta Teotihuacán a filmar el amanecer del momento, y ahí hasta con peyote. Bueno, ¿qué te voy a contar? Ahí fue algo muy, muy impactante. La música, con la música, no de Pedro Reyes, de Antonio Cepeda, que hacía música, no sé si hubieras oído hablar de él, con instrumentos prehispánicos auténticos. Era un movimiento inicial que rescataba ese tipo de música. Y otra cosa que se llamó música del cuerpo. Entonces era un grupo experimental muy interesante, que trabajamos a partir de nuestro trabajo común en Bellas Artes, de donde salió lo que son ahora los EDARTS. Fue parte de lo que se trató de hacer, tanto la educación artística extraescolar como la educación la programación de los EDARTS. Entonces, había mucha efervescencia. No sé ahora cómo sea, porque yo no estoy metida ya en ninguna de estas actividades por edad, obvio, pero fue una época de mucha efervescencia artística y creativa, y pues para mí, por supuesto, muy estimulante, muy emocionante, muy divertido. ¿Qué más te puedo decir? Ay, y entonces, bueno, este trabajo que estabas haciendo un poco, podemos decir, en paralelo a lo que estabas haciendo en el consejo, era pues un carácter más como transdisciplinar, mezclando performance, medios audiovisuales, fílmicos, teatrales incluso, ¿no? Como instalativos, ¿no? También, ¿no? Según me acuerdo, ¿no? Y mucho como de colaboración, ¿no? En los trabajos, ¿no? Y Eh, así es. Ujú. Y había otras gentes dentro del grupo ligado con el consejo. Era común ese tipo de, bueno, más allá de este evento que mencionaste del audiovisual como medio creativo, era común ese tipo de promiscuidad, podríamos decir, entre los medios. La verdad no, fíjate, curiosamente ahorita que lo preguntas, todos en el consejo eran fotógrafos profesionales y no incursionaban en otro medio que yo sepa. O sea, Adrián Bode, que estoy pensando con Carlos Contreras, o sea, no, eran fotógrafos, o sea, fotógrafos serios, vivían de la fotografía, eran expertos en fotografía. Y un poco, pues más bien, ahí estaba como en varias cosas porque me interesaban todas, ¿no? Pero no era una fotógrafa. Así que no, la verdad es que no. Lourdes pues ha hecho ya recientemente otro tipo de cosas, o sea, ya más allá de la fotografía, que tiene que ver con land art casi, ¿no? O sea, land photography podría llamarse, ¿no? Lo del estrecho de Bering y pues, pero en general, no sé, o sea, te puedo decir que no sé, o sea, a lo mejor hubo, pero ni que yo sepa, Yolanda o Elsa, de las personas más cercanas a mí, yo no vi que integraran otro tipo
de elementos dentro de la fotografía. Solamente lo más cercano fue ese evento del audiovisual, porque ya era audio, ¿no? Visual, cosa que era inusitada dentro del Congreso, no sé, del Consejo Mexicano de Fotografía. No sé. Después te digo, como dejé de ir, ya no le seguí la pista, pudo haber habido algo de carácter interdisciplinario, pero no sé. Ay, y el evento que mencionas del parto en Toronto, para tenerlo claro, o sea, ¿tú estabas embarazada o era como un No, no era todo estaba un performance? Sí, embarazada. Te lo sí. conté nada más para que lo oyeras, para sin el spoiler, pero no, por supuesto que no estaba embarazada. O sea, llegué así, o sea, te lo describí de manera como alguien que está afuera lo ve. Pero en realidad se me ocurrió un día, dije, ¿qué tal sí? Porque siempre así es como se hacen las cosas, ¿qué tal sí? ¿No? Lo que llamo en mi trabajo teórico el juego del peripatos. ¿Qué tal si? Entonces digo, ¿y qué tal si hago esto? Ay, no sé qué miedo y no sé. Entonces estuve ensayando con varias esculturitas de ese tamaño a ver cuál daba el gatazo de que estaba yo embarazada. Fui con ese vestido en especial. Y es posible que yo hubiera estado ahí platicando con Manuel Felgueres y me da un ataque de pánico y no, me paralizo, no hago nada y ahí termina el asunto, pero algo me empujó y lo hice. Pero por eso te digo que fue como planear un crimen perfecto, tipo Poirot, de los que, o sea, un poco cómo me voy a vestir, qué voy a llevar. Lo que sí no sabía es que iba a haber un cóctel en la galería de Ontario, que fue mucha suerte para mí, porque si hubiera sido dentro del museo ahí inmenso, no hubiera habido el foco que hubo, porque este era un espacio reducido, y además estaban colegas artistas, estaba Alan Capro, estaba varias, creo que estaba Erzúa, estaba, no sé si Helen Escobedo también, varios de los que... Y entonces, por lo menos sí se dieron cuenta que algo estaba pasando ahí, o sea, y ahí lo interesante, digamos, interesante para mí es que se puede diferenciar entre lo que es un performance, que eso no fue performance. Un performance es cuando ya te preparas y lo vas a hacer y el público sabe que va a asistir a un performance. El happening, como la palabra lo indica, ocurre. Podríamos decir ocurrencias, si sea quizá la traducción de la palabra. Algo que ocurrió y que la gente participó por encima de su decisión y de su voluntad, simplemente estuvo involucrada en algo que sucedió y cada quien reaccionó según su naturaleza. Entonces, unos por miedo del tapete, otros por tratar de ayudarme, otros por llamar a un médico, otros viendo a ver qué pasa aquí. Entonces, eso es una distinción que me parece teóricamente muy interesante y que no se ha hecho, porque a todo le llaman performance, pero sí hay una diferencia, no sé, tú sabrás más porque tienes más formación que yo en ese sentido. Hay otros que han hecho performance donde la cosa ocurre, seguramente que sí, ¿no? Donde no hay una preparación y bueno, claro que sí ha de haber un montón, pero en este momento no se me ocurre, pero pues sí, ese es, por ejemplo, hubo algo que llevé a mis hijos al Carrillo Gil, donde había una especie como te tomabas un pecero y la obra transcurría en el pecero, se peleaba una pareja, ¿no? Entonces, eso estaba padrísimo, pero era un performance porque íbamos a eso. Hubiera sido padrísimo que fuera, que tú subes un pecero y no sabes, y ahí se da toda la escena y entonces ver cada persona cómo reacciona. Entonces, es lo que pierde el performance cuando, por perder la espontaneidad de que ya está todo planeado. De algún modo sí dan pie, pero de otro modo no dan. Me acuerdo cuando mi último trabajo con el no grupo, porque había ahí un problema, que habíamos pensado presentar un
en el Salón de Espacios Alternativos el 2, un evento. Cada uno íbamos como con lo de Günter Gersok, cada quien planeaba su parte, y yo había pensado presentar algo que se llamaba El Artista Enjaulado. Y en eso, pues quedé fuera del grupo por edicto de que nunca me enteré cómo, y yo de todas maneras presenté la obra como habíamos quedado a la mañana siguiente. Y entonces ahí era un performance del no grupo y un happening mío al mismo tiempo. Entonces, en lugar de, entonces, la Raquel Tibol se dio cuenta que había una erupción ahí y me regañó y me dijo que alto ahí, que no deje de estar molestando. Yo le dije, más bien tú, porque tú luego puedes hacer la crítica a lo que está pasando, pero déjame terminar mi trabajo. Fue todo un evento de esos tan divertidos con Raquel, que siempre había lugar a la polémica y así se pensaban las cosas, pero ahí tienes en lugar de ver, o sea, lo imprevisto que puede ocurrir dentro de un happening, el performance trata al final el performance del no grupo, en lugar de que iba a ser una crítica a López Portillo, al final terminó siendo una crítica contra mí. Lástima que no se filmó, pero estuvo muy interesante porque y mi artista, o sea, se llamaba Artista Enjaulado, no sé si supiste, con Jorge Pérez Grobas, que llegaba desnudo, cargando una jaula, y colgando la obra así, y yo sacándole fotos con flash. Y bueno, pues ahí podía haberse dado quién sabe qué clase de dinámica, pero no se aceptó, entonces lo sintieron como una agresión. Bueno, claro, o sea, fue una agresión, con toda la razón lo deben de, porque yo, fue una agresión prohibirme que lo presentara como habíamos acordado previamente. Entonces, ahí hay un juego interesante que creo que no sé en qué medida la crítica de la teoría del arte lo ha abordado, porque yo lo que veo que se publica solamente es sobre performance. Y el nombre de happening como que se dio al principio en los 50 y después ya poco se habla de eso, pero pues es una pena porque son dos géneros completamente diferentes, que cada uno tiene lo suyo. Entonces, pues, por ejemplo, estuvimos en el Foro de Arte Contemporáneo y Serpa pasó con una papa y cada uno tenía que clavar el cuchillo en la papa, ¿ok? Y al final de todo esto, todo el mundo, así les iba pasando la papa. Y al final de pasar, si mal no recuerdo, porque tengo muy mala memoria, dejó la papa y su mano estaba sangrando. Entonces, eso fue inesperado, o sea, porque la gente no puso, no clavó el cuchillo pensando que iba a lastimar a Serpa. Entonces, pues ahí, ¿en qué medida, ahí dónde está, hay una mezcla, ¿no? Porque por un lado, pues, vamos al performance de Serpa, pero por otro lado fue otra cosa, que la gente participó sin saber que estaba lastimando al artista. Se da para mucho, es un tema muy interesante. Sí, creo que sí es interesante. Como dices, sí, me acuerdo mucho al inicio, se hablaba como de los happenings, como estas intervenciones, ¿no? Que un poco daban lugar justamente a como una especie de activación del público, ¿no? De los presentes, sin que eso tuviera como un plan, ¿no? Digamos, ¿no? Y bueno, pues sí, creo que sí hay como varios niveles, ¿no? En ese sentido o las acciones plásticas, ¿no? También hay varias palabras que se acuñaron, ¿no? Como para tratar de hablar de los tipos de actividades, podríamos decir, performativas que tenían como, pues, modos de organizarse distintos, ¿no? Pero sí, sí es interesante lo que comentas, ¿no? Quería preguntarte nada más en lo del parto y por qué se enojó Marta Palau. Porque yo creo que sintió que le tomé el pelo. O O sea, sea, que ¿por hice, qué? como que hice como mujer, digamos, también, ¿no? Ujú. Que se preocupara porque sí, genuinamente me quería ayudar. Y entonces sintió que fue una burla
que me burlé de ella, o sea, pero no era algo con ella, porque no esperaba que ella estuviera, no era nada personal, como decía la telenovela, sino que así fue, pero reaccionó de manera y desde entonces no nos hablamos y sí habló muy... Pero yo me quedo con el recuerdo de Caproff, que para mí es un gran honor, digo, que alguien como él, con esa estatura, viniera y me dijera, muy bien, porque además estaba yo un poco en shock, ¿no? Porque tú me conoces, yo no soy así, o sea, no hago esas cosas, no soy exorbitante ni me gusta tanta, o sea, pero ahí era una cuestión ética. Si se me ocurrió, como que por alguna razón, mira, ni siquiera somos nosotros dueños de nuestras ideas. Y viene algo y de algún modo te compromete, ¿no? O sea, un poco como Levinas hablaba de que eres rehén éticamente del otro. Cuando alguien te pide algo y tú eres insustituible, esa es la ética de Levinas, estás obligado, o sea, no te puedes ir, estás tú, eres insustituible. Si tú respondes, nadie puede responder por ti. Entonces, en ese sentido, también un poco Bakhtin en lo que se llama de answerability, también tiene una visión de ese tipo, o sea, y entonces aquí, si se me ocurrió a mí, eso me compromete. Claro, pues también le puedes decir que a los locos asesinos, los psicópatas, pueden tener la misma justificación que si se les ocurrió ahorcar a alguna persona o matar a alguna persona, pues se les ocurrió, digo, entonces su ética es irla a matar, ¿no? Pero en este caso yo sentí que era una obra que valía la pena hacerse y que si yo no la hacía, no le iba a hacer nadie. Y me parecía que era importante hacerse porque en efecto para mí sí hay una relación muy íntima entre el hecho de dar a luz en vida a una criatura y el dar a luz a una obra cuando esa obra sí es desgarradora para ti de algún modo. O sea, no es nada más pintar algo bonito, sino que te compromete más allá de decorar, sino que estás haciendo un enunciado donde tu ser de algún modo se exhibe más de lo que quisieras mostrar. Entonces ahí, por eso me pareció que hacer la obra esa me obligaba. Y pues me alegro que tuve las agallas porque no sé cómo, ahorita jamás haría una cosa así, digo, ya hace mucho que no hubiera hecho nada, soy una persona seria y bien portada, no haría semejante cosa, pero sí estuvo fuerte para mí en ese momento. Dices que a partir de 83 que tuviste tu primer hijo, dejaste participar en el consejo, pero dejaste en general de producir obra plástica. ¿Te dedicaste nada más a la teoría o sigues, bueno, sé que dijiste que estás tomando fotos, etcétera, pero ¿seguiste produciendo obra plástica? Solamente una, histograma, que era crítica política a la desigualdad social en México, en la vergüenza más grande del país. Esa fue la única que hice, que también fue agotadora, porque es una escultura de 16 metros de altura. En el segundo salón, fue el segundo. Sí, me acuerdo de eso. Fue el segundo. Donde era representar, yo quería representar algo, o sea, ya la segunda parte, después de lo de las concavexidades, la segunda parte que presenté también en la Galería Peralvillo, la José María Velasco y también era de carácter crítico sobre López Portillo en ese momento, político, era una obra política. Pero efímera, no quedó nada de eso, una de Travolta en la Pecanis y bueno, con unos títeres, bueno, por ahí está todo eso, pero bueno, no estamos hablando de eso y no tiene nada que ver con feminismo ni con mujeres, esa parte no. Pero pero eso de la crítica, si me estás preguntando, iba a ser para el salón de experimentación, yo quise hacer una denuncia sobre la desigualdad social en México y pensé, bueno, pues voy a hacer unas figuritas así, unas de 50 centímetros, otras de 1 metro, otras de unos 50, otras de 2, y iba a ser la obra. Y me puse a ver el censo
de los 80s. Y luego un trabajo de Ifigenia Martínez, que en esa época era de Navarrete, sobre el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, no de fotografía, sino, y entonces vi lo monstruosa que es la desigualdad, o sea, una desproporción espeluznante, y entonces dije, pues, ¿qué voy a estar haciendo así cada 50 centímetros? Si no hice lo... Entonces, la escultura esa, ahí está explicada de algún modo, son 100 figuras antropomórficas, más o menos, según el censo, desempleados y subempleados, salario mínimo, clase media, o sea, desde los 45 centímetros o de 75 centímetros, unos 50, que era más o menos yo, o sea, clase media, éramos 20 figuras, clase media. Bueno, volviendo, los más, clase más baja eran cerca, ¿cuántas figuras? Como 40, 30, 20, luego 6 y luego 3. Y, o sea, las de 3 están así como monstruosamente desproporcionadas hasta arriba, ¿no? Entonces, un poco diciendo que los cánones de la proporción y la simetría y la armonía estéticos salen sobrando acá porque este es un homenaje casi a la desproporción en cuanto a la injusticia social, desigualdad social. Entonces esa fue la obra que hice, la doné a la universidad la construyó, está actualmente enfrente de la biblioteca de la Campus Xochimilco, en la plaza de la biblioteca. Sí fue la última que hice. Ya después, pues, puro niño, pañales, llevarlos a la guardería, clases de música que no fueron muy exitosas, cosas de ese tipo, que aprendieran bien matemáticas, inglés, cosas que tú sabes muy bien, que son más importantes que cualquier otra cosa. Y ya, y luego como que regresé por accidente a la fotografía, pero puro accidente, porque fue a hacer un viaje. Bueno, es que teóricamente también mi trabajo es sobre estética de lo cotidiano, que tiene que ver con la mujer, pero volviendo a lo que, por accidente estuve buscando un poco diferentes formas de estética en otras culturas. Estuve en Etiopía, saqué fotos y gracias a Facebook las empecé a compartir. Y mi amigo y jefe me invitó a hacer una exposición, viendo las fotos que ponía en Facebook, una exposición en la UAM, y yo acepté, dije, bueno, no es para tanto, pero bueno, sobre las mujeres de Arar, casualmente. Entonces la exposición se llamó así, Las Mujeres de Arar. Arar es una ciudad que está, creo que en el oriente, en la parte oriental de Etiopía, que es una ciudad más bien musulmana, donde vivió Rimbaud cuando se fue de Europa huyendo de Berlín. Entonces, pues ahí, gracias a esa invitación, me imprimieron ahí mismo en la UAM las fotos, que ya se fueron amarillando porque no más fue para la exposición. Y a raíz de eso, también de lo de Facebook, me invitaron a hacer en el claustro de Sor Juana, la doctora Cristina Ríos, que tú conoces, amiga nuestra de la MEST, la Asociación Mexicana de Estudios en Estética, una exposición sobre lo sagrado telúrico, sobre una Jerusalén que construyeron en La Libela. Es toda una historia apasionante, que como los moros ya no permitían entrar a Jerusalén, entonces este rey La Libela decidió construir una ciudad, pero está toda tallada bajo tierra, en La Libela, que es una cosa pero maravillosa, no se compara con Petra, que Petra tiene toda la fama en Jordania, y no se compara, y es un lugar extraordinario. Y bueno, pues eso fue como en la celda de Sor Juana. Tú te acuerdas que estaban las piedras, entonces ahí me quedaba perfecto, porque además estaba todo oscuro y las fotos ahí con el de piedra, con el fondo de piedra, entonces quedó bien. Estoy contenta de cómo había quedado esa exposición, que duró muy poco, pero eso fue ya lo último que hice
lo más reciente, mejor no hay que decir lo último, porque vas a ver, ya con esta edad, no hay que decir lo último, sino lo más reciente. Y eso fue lo más reciente que he hecho, como que volviendo a la fotografía, pero ahora sí que ninguna de esas tenía ninguna intención de carácter artístico, ni mucho menos. Fue simplemente yo saqué las fotos, me invitaron y dije, bueno, pues ok, las imprimimos y quedaron como una exposición, pero no hay pretensiones artísticas ni nada. Muy interesante. Eh, bueno, volviendo un poco entonces para cerrar este tema de las mujeres, género y feminismo, relación de consejo y en general el contexto de ese momento. No sé si hay alguna otra cosa que quisieras comentar de cómo verías este tema reflejado, ya sea en el consejo, en tu vivencia personal o en las obras también que se realizaron en ese momento. El tema de la mujer, Mujeres o temas de género, sí. Si hay alguna otra cosa que quisieras comentar sobre tu vivencia personal o sobre lo que te acuerdas de ese momento en el consejo, de la importancia de ese tema o falta de, como has mencionado, de ese tema, ¿cuál tema? ¿De la mujer o del feminismo? pues las dos. Bueno, pues es que te digo, yo quizá tenga yo un blind spot Ujú. porque no ha sido, o sea, así como por un lado mi condición de mujer ha sido central en todo mi trabajo. Mira, por ejemplo, había otra obra que no te mencionaba, se llama La Anunciación, casualmente, como la Anunciación de la Virgen, ¿no? Que presenté en una exposición en el Auditorio Nacional que se llamó Concurso Anual de Pintura de Ciudad Sahagún. Eso fue en 1981. Y era una irrupción, era un lienzo así que como que explotaba del tipo de las concavidades, pero explotaba y de su interior salía un fotógrafo con su cámara. Era como mi manera de decir que me paso al lado de la fotografía. Pero bueno, eso nada más fue, no te estoy contestando la pregunta que me estás haciendo, fue al margen, simplemente porque me acordé de eso. No, es que no, el interés ahí era la fotografía. Yo recuerdo de las juntas, fuera de a nivel individual, cada quien, como te digo, en el caso de Lourdes y su interés por las mujeres luchadoras, eh, Graciela, pues no era realmente miembro del consejo, pero sí era pareja de Pedro, pero esa es otra historia. No creo que sea relevante. Ella tiene su trayectoria independiente y pues fuera de compañeras estuvieron ahí trabajando el movimiento Arte a las Cantinas, pues fueron puras mujeres, que fue lo que presentamos. Pues ahí me imagino que vas a entrevistar a algunas de ellas, a Patricia Vega, a Eugenia Cheleta, a Elsa y a Yolanda. Entonces a lo mejor ellas se acuerdan mejor sobre esos temas, porque yo no he pensado, te digo, yo feminista no me considero, de hecho no soy activista de ningún tipo de cosa ideológica. Entonces, no puse atención. Si es que hubo algo, soy muy mala fuente para ti, Karen, lo siento. Mala fuente de información, porque si hubo, no me di cuenta. Y no puedo registrar si hubo algo en relación al feminismo. Y en relación a la condición de mujer, yo creo que ninguna podemos evitar aludir, porque si estás expresando, pues es que es tu condición primera, ¿no? O sea, aparte de primero, o sea, tu condición de vida que vives. Y la segunda es tu condición de género. A mí me parece que desde ahí ya te altera de manera radical la forma en que estás viviendo la vida y que estás expresándote. Eh, Tu cuerpo, tus hormonas, tu tono de voz, tu sentimiento respecto a otras mujeres no tratas igual a los hombres que a las mujeres.
por tu condición de mujer, o sea, siempre está presente ese asunto, se te define de manera determinante. Entonces, en ese sentido nada más, o sea, entonces yo he sentido como menos problema, porque además está la cosa esta también del machismo. Casualmente me acerqué más a las mujeres que a los hombres, o sea, con quien tuve mucho más relaciones con Patricia Mendoza, con Yolanda, casualmente dentro del consejo fuimos mucho más cercanas. ¿Por qué? Porque me imagino que el entrar, o sea, una cercanía de ese tipo con los hombres ya implicaba quizá algún tipo de juego de carácter erótico que no querías, digamos, involucrar. Yo no sé, puede ser por eso. Y mientras que con las mujeres, pues era amistad, amistad, o sea, no necesariamente estaba en juego nada, ni te tienes que estar protegiendo de que se interpretara como que ahí andas apuntando en otra dirección. Así que pudiera ser, no sé, no te puedo decir qué fue la situación, pero sí me gustaría saber cuál es la respuesta. Si se me está yendo algo en este punto ciego, pues me gustaría verlo a través de tus otras entrevistadas y a ver qué fue lo que yo no vi, ¿no? Porque yo no lo vi. Pues fíjate que los testimonios han sido muy diversos, todavía me faltan eh, entrevistas, pero ya tengo varias y me gustaría seguir haciéndolas, aunque tal vez no me alcance para esta exposición, pero sí hay perspectivas muy distintas. Pero bueno, ya cuando termino y lo plasmo, pues ya lo verás. Sí es interesante las percepciones distintas y también, pues, qué se puede ver en las obras, como tú dices, de una conciencia del cuerpo femenino que de alguna manera está surgiendo en ese momento, que yo creo que no es casual, ¿no? Que se da en un momento en el que pues hay una mayor participación de mujeres en los grupos artísticos, hay una mayor, pues de alguna manera, conciencia, yo diría, a partir simplemente de la presencia del movimiento feminista, de la posibilidad de hablar de ciertos temas, ¿no? Pero bueno, no se trata de provocar, digamos, una respuesta. Me interesa genuinamente ver justamente las percepciones de cada quien, ¿no? Y tener como justamente ese mosaico de conversaciones, ¿no? Para, pues, ahora sí como fuente para poder construir una percepción sobre el momento que no esté solamente basada en tal vez mi punto de vista que plasmo en la curaduría, ¿no? Sino también tener esas voces de ustedes, ¿no? Que, que siento que faltan justamente en el archivo físico que está en el consejo, ¿no? Bueno, es que está en el centro de la imagen. Entonces es un poco la idea de tratar de entresacar, bueno, podemos decir, de ciertos silencios que yo percibo en el archivo que pueden ser por múltiples motivos, ¿no? Desde que pues no quedaron elementos, no quedaron huellas, ¿no? O que pues no era un espacio, como dices, que eso fue como un tema de consideración. Entonces, bueno, la idea es justamente tener estas conversaciones para poder saber qué más información puedo sacar sobre eso, ¿no? Para tener como más densidad, podríamos decir, en el material que tomo en cuenta, ¿no? Entonces, pues sí, te agradezco mucho. Ha sido súper interesante escucharte y pues ver tu narración tanto sobre tus obras como sobre las interacciones que se dieron en ese momento. Y de alguna manera todo en conjunto, yo creo que sí va a permitir tener una visión pues más amplia, ¿no? Y más diverso del momento y del tema, ¿no? Pues no sé si hay alguna otra cosa que quieres comentar o decir antes de despedirnos por el momento. No, pues solamente que me avises cuando va a ser la inauguración y
O sea, tienes poco tiempo, en un mes, ¿no? O sea, realmente poco tiempo. Más o menos poco más de un El, mes. el 11 de diciembre se inaugura junto con la Ujú. Bienal de Foto. No sé si vas a estar ya de regreso en México. Sí, sí, voy. Ya voy a estar de regreso. Ah, bueno, pues ahí nos veremos. Entonces, Bueno, ya verás el resultado, aunque va a sea estar en interesante, pero proceso. muy, te deseo, muy fructífero trabajo, pero realmente yo creo que tienes poco tiempo para hacer tanto. Bueno, yo supongo que ya llevas bastante avanzado, pero en un mes, casi poco más de un mes, pues sí es poco tiempo para armar un proyecto tan ambicioso. Pero a ver, a lo mejor encuentras algo, te deseo que encuentres lo que estás buscando. Yo lo que llamo punto ciego, tú dices el silencio, a lo mejor es un punto sordo tuyo, pero a lo mejor hay algo que nosotros no estamos viendo, pero a ver quién encuentra esa voz. No creo que haya sido algo deliberado, sino que simplemente estaba en otro, digamos, en otra dimensión o no sé cómo explicarlo, pero no creo que haya sido algo deliberado, por supuesto, no hablar del tema, simplemente no surgió, no parecía relevante en ese momento. Pero a ver qué pasa. Entonces, te deseo mucho éxito en tu proyecto. Suena muy interesante que se rescate un trabajo pues pionero y muy importante en Latinoamérica, como fue el Consejo Mexicano de Fotografía, que realmente aglutinó a fotógrafos de toda Latinoamérica y permitió reflexionar y producir textos, organizar los congresos en torno a esto, al grado de que se hablaba hasta de un boom latinoamericano de fotografía que se inició a partir del Consejo. Entonces, pues qué bueno que están rescatando este proyecto y lo están mostrando desde un punto de vista distinto. A ver, pues ahí estaremos en la inauguración, espero, y te deseo que disfrutes mucho tu investigación. Y gracias por invitarme a la entrevista también. Me siento muy honrada y como testigo espero que haya sido de algún modo útil a lo que estás buscando. Y nos estaremos viendo entonces en el proyecto ya cristalizado e inaugurado. Pues muchas gracias, Katia. Y sí, ya está realmente la parte expositiva, ya está armado, digamos, ya está pues prácticamente lista, ¿no? Esto de alguna manera es otro aspecto que quiero pues tener presente, aunque sea de manera parcial en la exposición, pero también es como un insumo para seguir trabajando en esto hacia pues un libro que se hará posteriormente. Y bueno, para tener también este material como parte del archivo también. Entonces, pues muchas gracias. Buena tarde, porque creo que ya son las tardes. Este, y pues seguimos en contacto. Me dio muchísimo gusto verte Igual a mí, nuevamente. igual a mí. Gobierno de México.